Buenos días. Acá estamos con una nueva unidad, la unidad 4, que se llama estimación de parámetros. Vamos a ver algunos conceptos de qué es la inferencia estadística, qué son los estimadores, vamos a hablar un poquito de muestreo aleatorio, tipos de muestreo y estimación puntual en este primer video. Y luego en otros dos videos vamos a hablar de distribuciones muestrales, el teorema central del límite y vamos a comenzar con intervalos de confianza. Para la media, la varianza y una proporción, cuando estamos trabajando con una población, o para diferencia de media y cociente de varianzas o diferencia de proporciones cuando trabajemos con dos poblaciones. Habíamos visto que la estadística se dividía en estadística descriptiva y estadística inferencial. Estadística descriptiva fueron los tópicos que trabajamos en la unidad 1. Y luego vimos auxilio de teorías de probabilidades en las unidades 2 y 3 para justamente comenzar con esta unidad que se refiere a estadística inferencial. La inferencia estadística está formada por los métodos utilizados para tomar decisiones u obtener conclusiones sobre una población utilizando la información contenida en una muestra. Tenemos una población que por diversos motivos, que ya vamos a enumerar, no se puede observar, entonces vamos a sacar una porción de ella, a la que denominamos muestra, y con lo que observemos en esa muestra vamos a deducir las características de la población. Hay una expresión que me gusta mucho de Batanero sobre inferencia estadística que dice: se puede pensar a la inferencia estadística como una colección de métodos para aprender de la experiencia. Vamos a definir algunos conceptos. Población es la totalidad de los elementos o las observaciones realizadas sobre ellos que son objeto de discusión y acerca de los cuales se desea información. Una población debe poder definirse con absoluta precisión. Muestra es un subconjunto de esa población. Nosotros vamos a querer que una muestra sea representativa de esa población, lo que vamos a llamar una buena muestra. Para garantizar esa representatividad de una muestra, esta debe surgir de un experimento aleatorio, es decir, ser una muestra aleatoria, un concepto que vamos a ahondar unas diapositivas más adelante. Sea f de x la función de densidad de una variable aleatoria x correspondiente a una determinada población. Vamos a definir muestra aleatoria como el conjunto de variables aleatorias x1, x2 hasta xn, tal que cumpla las siguientes condiciones. Cada una de las xy son variables aleatorias independientes de las otras, y todas las xy tienen la misma distribución de probabilidad. Por lo tanto, la distribución conjunta de la muestra será el producto de las funciones de densidad, ya que la muestra estará constituida por esta variable aleatoria, que tiene esta función de densidad, y esta otra variable aleatoria, y esta otra variable aleatoria. Como son independientes e intersecciones, la distribución conjunta será un producto de las distribuciones de cada una de las variables aleatorias, es decir, la productoria de las f x sub i. La comprensión del concepto de muestra aleatoria implica el equilibrio adecuado entre dos ideas aparentemente antagónicas. Una es la representatividad muestral, que una muestra debe ser representativa, y por otro lado la variabilidad muestral. Esa primera idea nos sugiere que la muestra tendrá a menudo características muy parecidas a las de la población, si ha sido elegida con las precauciones adecuadas que ya vamos a ver. Y la segunda, el hecho de que todas las muestras no son iguales. Por ejemplo, si tenemos una población constituida con estos tres elementos, el 3, 5 y 7, y sacamos muestras de tamaño 2 con reposición, podríamos obtener 9 muestras distintas. Esto es a lo que se refiere el término variabilidad. Las muestras son variables. Pueden obtenerse distintas muestras de igual tamaño de una misma población. Vamos a ver algunos conceptos de teoría del muestreo. En primer lugar,
cómo se saca una muestra o cómo se obtiene una muestra de una población. Nosotros vamos a utilizar en prácticamente todos los ejercicios el muestreo simple al azar. Este muestreo se caracteriza porque cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de una muestra. Supongamos que tenemos los alumnos de un curso y queremos extraer de allí una muestra de 5 alumnos. ¿Cómo harían ustedes para que esa muestra sea representativa del curso? Dijimos que esa muestra tenía que ser aleatoria, es decir, la elección de los estudiantes tiene que ser resultado de un experimento aleatorio. Antes de extraer un alumno, no sé cuál va a salir. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es numerarlos a todos, ¿sí? Desde el primero, 1, 2, 3, hasta 15, 16. Y luego, elegir en forma aleatoria qué estudiantes van a conformar esa muestra. Podríamos usar la tecla random de una calculadora o bien poner los 16 numeritos en una bolsa e ir extrayendo. El primer número que sale es el 2, entonces elegimos al alumno 2, luego sale un 7, el alumno 7, el 16, el 3 y por último el alumno 5. Estos 5 alumnos corresponden a una muestra aleatoria de tamaño 5 de esa población que era el curso. Muchas veces, y hay que tener cuidado, uno tiende a querer orientar la elección de los elementos de una muestra. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar el peso de los estudiantes, por ahí, si el primer alumno y el segundo fueron de los más gorditos, uno estaría tentado a que el siguiente sea uno flaco, justamente para garantizar esta representatividad entre comillas. Pero la única manera que nosotros nos podemos garantizar que la muestra contiene la misma variabilidad o una variabilidad representativa de la variabilidad de la población es que esas extracciones sean en forma aleatoria o azarosa, es decir, que sean producto de un experimento aleatorio. Otra forma de muestreo, que nosotros no vamos a trabajar mucho, es el muestreo estratificado al azar, en donde se divide la población en diferentes subgrupos o estratos y luego se selecciona aleatoriamente a los sujetos de los diferentes estratos en forma proporcional, ya sea al tamaño o a la variabilidad del estrato. Supónganse que ahora nuestra población u objeto de estudio son todos los estudiantes de la Universidad del Comahue. Nosotros, para extraer una muestra aleatoria de estudiantes de la universidad, tendríamos que elegir alumnos en forma aleatoria, como les comenté recién. Hay veces que por la complejidad de la población conviene hacer lo que se llaman estratos. Por ejemplo, dividir a la universidad por facultades y dentro de cada facultad extraer una submuestra de estudiantes. Hacer un muestreo aleatorio simple dentro de cada uno de los estratos. Muchas veces el tamaño de la muestra de cada uno de los estratos va a depender de la cantidad de individuos que tiene ese estrato. Y cuántos individuos o de qué tamaño debe ser una muestra. Esto lo vamos a comentar un poco más adelante, pero ahora vamos a adelantar que el cuánto o el tamaño de la muestra va a depender de la variabilidad de los datos. Cuán variables son los datos de la población. Cuanto más variables, mayor tendrá que ser el tamaño de la muestra para que contenga toda la variabilidad de esa población. Si la población fuera totalmente homogénea, es decir, todos los individuos igual, con uno alcanzaría. De ahí el dicho, para muestra sirve un botón. Si tenemos un conjunto de botones todos igual y queremos ver el color, con tal que extraigamos uno y observemos de qué color es, toda la población ya está determinado. Luego el error admisible, que va a ser cuánto toleramos que difiera
el valor que se obtiene de la muestra respecto al valor que corresponde a la población. Y por último, la confianza, que va a ser una forma de cuantificar la probabilidad de no equivocarnos. Insisto, estos tres conceptos los vamos a ver ahora enseguida. ¿Por qué muestreamos? Bueno, vamos a definir primero qué es un censo. Cuando se observa todos los individuos o elementos que conforman la población, decimos que hemos realizado un censo. Por ejemplo, acá en Argentina, cada 10 años se hacen censos poblacionales. Se encuesta a todos los habitantes del país y se le recaba determinada información. Luego, para mantener actualizada esa información, como los censos son muy costosos y se hacen cada 10 años, se van haciendo encuestas, lo que son las encuestas permanentes de hogares, que no es más que ir sacando muestras, que por supuesto es mucho más barato. Entonces, la restricción para observar una población va a ser, por un lado, los costos. Otra situación que puede darse es la imposibilidad de observar toda la población. Hay muchas situaciones que es imposible hacer un censo sobre una determinada población. Supónganse que queremos estudiar alguna característica de las hormigas que están acá en el predio de la universidad. La población es finita, elevada, pero es un número finito. Pero no sería imposible medirle, por ejemplo, la longitud del abdomen a todas las hormigas que habitan en el predio de la universidad. Por lo tanto, en esta situación, lo más conveniente va a ser extraer una muestra de hormiga. Otra situación es cuando hacemos registro de variables aleatorias con métodos destructivos. Por ejemplo, tenemos un camión con un cargamento de huevos y queremos determinar la proporción de huevos podridos que tiene ese camión. ¿Qué deberíamos hacer? Extraer las cajas que conforman ese camión, observar todos los huevos, partirlos y determinar qué proporción hay de huevos podridos. Bueno, al ser la observación de la variable destructiva, nos quedaremos sin huevos. Por lo tanto, aquí también vamos a recurrir a muestrear, a tomar una muestra aleatoria de ese camión. Y que la población sea intangible. Hay veces que la población sobre la cual nosotros queremos sacar conclusiones no existe en un momento determinado. Supónganse que queremos ver la efectividad de un medicamento para el resfrío, para la tos. ¿Qué deberíamos hacer? Y bueno, muy probable que tomar un grupo de personas que estén enfermas, aplicarle el medicamento y observar, por ejemplo, cuántas de ellas se recuperan y cuántas no, o registrar el tiempo que tardan en recuperarse. Pero aquí las conclusiones para evaluar la efectividad de ese medicamento, quieren hacerse sobre todas las personas enfermas, habidas y por haber, que tomen ese medicamento. En el momento que se haga la experiencia, la población es intangible, porque no existen los que ya se van a enfermar más adelante. Pero las conclusiones a las cuales yo quiero inferir sobre el resultado de mi experimento es a una población que en este momento no existe. Por lo tanto, es imposible de evaluar en su totalidad. Bueno, volviendo a la división que teníamos de la estadística en descriptiva e inferencial, ahora vamos a subdividir el campo de la estadística inferencial en dos partes. La estimación de parámetros, que es lo que nos va a competir en esta unidad, y pruebas de hipótesis, que van a ser los tópicos que vamos a desarrollar en la unidad 5. En ambos casos, siempre el objetivo es conocer las características de una población, por ejemplo la media y la varianza, que las indicamos como vimos en la unidad 1 con letras griegas, a las que vamos a llamar parámetros, a través de los estadísticos descriptivos de una muestra, a los que vamos a llamar estimadores. En función de la información de estos estadísticos descriptivos de la muestra, vamos a inferir cuánto valen los parámetros de la población. Veamos el siguiente ejemplo de estimación de parámetros.
Supongamos que tenemos una chacra, una plantación de árboles de manzana, donde algunas están bichadas y otras no. Y queremos ver qué proporción de todas las manzanas de ese cuadro están dañadas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Ir al campo, recolectar una muestra. Tenemos aquí la muestra. Y aquí nos planteamos la pregunta, ¿podemos partir unas pocas manzanas y basándonos en ese resultado, hacer una afirmación sobre el número de fruta bichada que hay en el cuadro? Tenemos todas las manzanas del cuadro, elegimos una muestra de ella y observamos en esa muestra cuántas bichadas hay. La respuesta es, no lo podemos hacer en forma exacta, pero sí lo vamos a poder hacer en forma probabilística. Ejemplo de una prueba de hipótesis. Supónganse ahora que tenemos un cuadro de manzanas y un cuadro de peras. Y queremos ver si la proporción de bichada en las manzanas es igual o distinta a la proporción de fruta bichada que hay en el cuadro de peras. Es decir, nuestra pregunta es, ¿las peras son más susceptibles al daño por capsa que las manzanas? Bueno, en función de esta pregunta vamos a poder formularnos una hipótesis y en función de la información que me dé una muestra de manzanas y una muestra de pera, concluir acerca de esa hipótesis. Esto es un tema que vamos a dejar para la unidad que viene, pero aquí les quiero adelantar el término de inferencia inductiva, que es muy importante porque es la base de las ciencias empíricas y del progreso científico y es la base. Hay dos formas de hacer inferencia. Uno, como vimos recién, inductiva, en donde se plantean hipótesis, hay una observación experimental, en este caso sobre los pocos frutos de cada cuadro que constituyen la muestra, y en función de esa información hay una conclusión sobre qué pasa en ambos cuadros frutales. Por supuesto que esa conclusión no va a ser determinística, sino que va a estar sujeta a incertidumbre. Vamos a contraponer a la inferencia inductiva el concepto de inferencia deductiva, que muy probable el que ha hecho lógica en la secundaria lo ha visto. Se parte de una premisa mayor, una premisa menor, y se llega a una conclusión. Por ejemplo, todos los estudiantes del curso de estadística son mayores de 18 años. Esa sería nuestra premisa mayor. María es estudiante del curso. Entonces deducimos que María es mayor de 18 años. En este caso de inferencia deductiva, el resultado es concluyente. Es ese sí o sí. Vamos a continuar con algunas definiciones. Parámetro. Es una caracterización numérica de la distribución de probabilidad de una población de manera que la describe en forma parcial o completa. Estadístico. Va a ser cualquier función de las variables aleatorias que constituyen la muestra y que no contiene cantidades desconocidas. Es decir, si tenemos la muestra M, constituida con las variables aleatorias x1, x2, x3 hasta xn, cualquier función de esas variables aleatorias se va a llamar estadístico. Esa función puede contener a todas las variables aleatorias de la muestra o solamente algunas. Como cada elemento de una muestra es una variable aleatoria, los estadísticos, como es una función de variables aleatorias, también serán variables aleatorias. Ahora bien, si ese estadístico t se emplea para predecir el valor de un parámetro desconocido θ, decimos que es un estimador. Es decir, un estimador es un estadístico o una función obtenida de los datos de una muestra y que pretendemos que represente lo más fielmente posible a un parámetro poblacional desconocido que va a ser nuestro objeto de estudio. Tenemos una población que tiene un parámetro, sacamos una muestra aleatoria, estimador va a ser la función de los datos de la muestra tal que esperamos que represente lo mejor posible a ese parámetro.
Se va a llamar estimación cuando el estimador es evaluado en los datos obtenidos en una muestra. Para que estos estimadores hagan buenas estimaciones, deben satisfacer ciertas propiedades: ser insesgados, ser de mínima varianza y ser consistentes. Ahora vamos a hacer una presentación muy escueta de estas propiedades. Pero antes quiero decirles que hay distintas formas de realizar una estimación. Estas son el método de mínimos cuadrados, el método de máxima verosimilitud y el método de los momentos. No vamos a entrar en estos métodos, vamos a dejar para cuando veamos regresión lineal simple el método de estimación por mínimos cuadrados. La primera propiedad de un buen estimador es que sea insesgado. Esto quiere decir que la esperanza del estimador debe ser el parámetro. Es decir, si sacáramos todas las muestras posibles de una población, en cada una de ellas calculamos el estimador y hacemos el promedio de todos los estimadores, tendrá que darnos el parámetro de la población. Por supuesto que ese estimador, como es una variable aleatoria, tendrá una distribución, pero esa distribución estará centrada en el valor del parámetro. Para el caso de la media aritmética de una muestra, es un estimador insesgado de la media poblacional mu. Esto es muy sencillo de demostrar. Tenemos que x raya es igual a la suma de los datos o de las variables aleatorias de una muestra dividido n. Si aplicamos el operador esperanza, como n es una constante, puede salir de esperanza. Por otro lado, como las variables aleatorias de la muestra que constituyen la muestra son independientes, la esperanza de una suma de variables aleatorias independientes es la suma de las esperanzas. Por otro lado, la esperanza o el valor que estoy esperando para cada uno de los datos de la muestra es mu. Reemplazamos y, muy sencillo, llegamos a que la esperanza del estimador promedio aritmético es el parámetro poblacional mu. Por lo tanto, la media aritmética es un estimador insesgado de la media aritmética poblacional. Lo mismo sucede con el estimador de varianza de una muestra cuando es calculado de esta forma, dividido n por n-1, la esperanza de una varianza muestral es la varianza poblacional sigma cuadrado. En situaciones en que el estimador no es insesgado, es decir, que la esperanza del estimador no coincide con el parámetro, a esta distancia o este alejamiento se lo va a llamar sesgo. Segunda propiedad: que un estimador sea de mínima varianza o eficiente. Si tenemos dos estimadores, tita sombrero 1 y tita sombrero 2, para un mismo parámetro, y esos dos estimadores son insesgados, se dice que tita 1 sombrero será mejor que tita 2 sombrero si la varianza de tita 1 sombrero es menor que la varianza de tita 2 sombrero. Es decir, cuando hay más de una alternativa de estimadores insesgados para un mismo parámetro, el mejor, el más eficiente, será el que tenga mínima varianza. Y la tercera propiedad, que un estimador sea consistente. Esto implica que el estimador va a mejorar en cuanto aumenta el tamaño de la muestra. Es decir, que a medida que el tamaño de la muestra aumenta, la distribución de tita sombrero o estimador se va a concentrar más alrededor del parámetro poblacional. Esto se puede expresar de la siguiente manera: el límite de un estimador cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito será el parámetro. O también podemos expresarlo de esta manera: el límite cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito de la probabilidad de que el estimador se aleje del parámetro sea 0 tiende a 1. Cuando se propone algún estimador, se debe estudiar su distribución para ver cómo se comporta. Nosotros no vamos a entrar en el estudio de las propiedades de estimadores porque ya vamos a trabajar con estimadores que sean insesgados, de mínima varianza y consistentes. Error cuadrático medio.
Hay veces que no hay alternativa y es necesario utilizar estimadores sesgados, es decir, la esperanza del estimador no es el parámetro. En tales casos es importante ver el error cuadrático medio de ese estimador, que se va a definir como la esperanza del alejamiento que hay entre el estimador y el parámetro elevado al cuadrado, es decir, la definición de varianza de esta diferencia o alejamiento entre estimador y parámetro. Si acá operamos, nos resulta esta expresión. A este primer término lo vamos a denominar varianza del estimador. Y a este segundo término, que es el alejamiento entre el parámetro y el estimador, va a ser el sesgo elevado al cuadrado. Aquí es importante recalcar o ver estos dos componentes del error cuadrático medio de un estimador. La variabilidad de un estimador es lo que vamos a llamar precisión. Es el grado de dispersión presente en los datos. Mientras que el sesgo al cuadrado lo vamos a llamar exactitud. Es el grado de cercanía que tienen las mediciones con respecto al valor objetivo. Por ahí, coloquialmente, para ustedes, algo que sea preciso o exacto son sinónimos. En estadística van a ser palabras que indiquen distintas cualidades de un estimador. La precisión va a tener que ver con la variabilidad y la exactitud va a tener que ver con el sesgo. Para ver esto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un tirador que tira dardos a un blanco. Aquí tenemos el blanco y hacemos tiradas. Vemos que este tirador siempre le emboca alrededor del centro. Por lo tanto, vamos a decir que es exacto, porque la esperanza de todas estas tiradas va a quedar en el centro. El promedio de todas estas tiradas, si lo hacemos físicamente, va a ser el centro. Por otro lado, este otro tirador no le acierta al centro. Pero esas tiradas tienen mucho menos variabilidad. Vamos a decir que este tirador es preciso. ¿Se ve la diferencia entre exactitud y precisión? Aquí siempre le acertamos alrededor, pero de una forma muy variable. Entonces somos exactos. Aquí tiramos lejos del objetivo, que es el centro, pero esas tiradas son de poca variabilidad. Somos precisos. ¿Cómo sería la situación de un tirador exacto y preciso? Siempre tiramos alrededor del centro y con poca variabilidad. Eficiencia relativa de un estimador, o mejor dicho, de dos estimadores, va a ser el cociente entre el error cuadrático medio de uno y de otro. Va a ser, por supuesto, más eficiente el que tenga menor error cuadrático medio. Estimación puntual. Cuando se estima un parámetro desconocido de una distribución, a través de un único valor extraído de una muestra, decimos que estamos haciendo una estimación puntual. Acá tenemos un listado de los parámetros que vamos a estudiar y sus correspondientes estimadores. Para el parámetro mu, el estimador va a ser x raya. Para el parámetro sigma cuadrado, va a ser s al cuadrado, varianza poblacional, varianza muestral. Para una proporción poblacional p, su estimador va a ser la proporción muestral h. Y después vamos a poder hacer estimaciones para diferencias de parámetros o cocientes de parámetros. Bueno, con esto terminamos este video. Ahora vamos a continuar con dos videos que quedan para esta unidad, que va a ser el tema de intervalos de confianza. Muchas gracias, hasta luego.